Hola, qué alegría estar aquí para una nueva inmersión profunda. Para empezar, deseamos a quienes nos escuchan que la bendición divina los acompañe en su día y en toda su semana. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis que de verdad resulta fascinante. Vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 30 del libro del Éxodo. Ujú, un capítulo interesantísimo. Totalmente. Y para desempacar todo esto, contamos con las notas de estudio y los textos de dos fuentes invaluables. Tenemos la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Esta última nos aporta unas conversiones de medidas y pesos que son, clave para visualizar el texto. Sí, porque leer medidas antiguas a veces nos deja un poco en el aire. Exacto. Y nuestra misión hoy es decodificar los misterios del tabernáculo. Porque al leer este capítulo surgen conexiones muy curiosas, digamos. ¿Qué tienen en común un altar recubierto de oro brillante, un censo poblacional que escondía el peligro de una plaga mortal y la receta de un perfume milenario resguardado bajo amenaza de muerte? Suena a los ingredientes de una novela de misterio. Pero para establecer el contexto inicial, debemos entender que estos textos están muy lejos de ser una simple lista de reglas antiguas desconectadas de la realidad. Claro. Representan un mapa extraordinariamente detallado sobre lo que significaba acercarse a lo sagrado en el antiguo Medio Oriente. Los detalles que vamos a explorar hoy advierten que, pues la adoración en la antigüedad requería preparación, muchísima reverencia y una intencionalidad extrema. Cambian por completo la forma en que entendemos ese mundo. Y el primer elemento de este mapa físico y espiritual es verdaderamente llamativo. El texto comienza describiendo la construcción del altar del incienso y nos dice que estaba hecho de madera de acacia, que entiendo es un árbol muy resistente y común en esa región del desierto, pero la instrucción era recubrirlo por completo de oro puro. Todo cubierto de oro, sí. Y aquí es donde las notas de la Biblia NAA nos proporcionan las medidas exactas, lo cual ayuda un montón a dimensionar este objeto en el espacio. Exacto. Originalmente el texto habla de codos, pero al convertirlo nos damos cuenta de que era un cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 de ancho y tenía 90 centímetros de alto. O sea, estamos hablando de más o menos la altura de una mesa pequeña, un mostrador. Sí, algo compacto. Compacto, pero brillando en oro macizo. Y además, las notas detallan que el diseño incluía cuernos en las 4 esquinas, una moldura o como una corona de oro alrededor de la parte superior y debajo argollas para pasar unas varas de madera también recubiertas de oro. Todo esto pensado para que fuera portátil. Claro, tenían que transportarlo durante las travesías por el desierto sin tocarlo directamente. Esa portabilidad era crucial. Pero fíjate, su ubicación estratégica dentro de la tienda era aún más importante. Estaba justo delante del velo, ¿no? Exactamente, delante del velo grueso que separaba el lugar santo, donde los sacerdotes hacían sus labores diarias, del lugar santísimo. Que era la cámara donde residía el Arca del Pacto. Así es. Representaba la presencia misma de la divinidad, y este altar de oro estaba justo ahí, en esa frontera. Lo que llama muchísimo la atención al leer las notas es el contraste brutal que existía entre este espacio interior tan íntimo y lo que ocurría afuera, en el patio del tabernáculo. Es un contraste de todos los sentidos, porque afuera, a la vista de todo el pueblo, estaba el gran altar de bronce, y ese era el lugar de los holocaustos, que es este término para los sacrificios de animales que se quemaban por completo. Me imagino que el patio era un lugar ruidoso. Ruidoso, lleno de humo espeso, un calor intenso, sangre derramada, era una escena súper visceral. Muy cruda. Sí. Sin embargo, al cruzar hacia el interior de la tienda, el ambiente cambiaba drásticamente frente a ese velo. El altar de oro tenía un propósito completamente distinto, y las prohibiciones sobre su uso eran estrictas. Nada de sacrificios ahí adentro. Nada, las notas subrayan que no se permitía ofrecer incienso extraño, tampoco animales, ni ofrendas de cereales, ni derramar libaciones sobre él. Entonces su función era súper específica. Y constante. Su único propósito era que el sacerdote Aarón quemara incienso aromático cada mañana y cada tarde, al atardecer, de forma perpetua.
Solo se interrumpía esta rutina una vez al año para hacer expiación sobre sus cuernos con sangre. Un altar dedicado exclusivamente a producir humo perfumado 2 veces al día. Y aquí viene lo que podríamos llamar el momento revelador del análisis. Porque el experto conecta esto, las notas de la Biblia Holman conectan esto con el panorama general de una manera hermosa. Sí. Cruzando este texto con otros pasajes. Citando Salmos 141:2 y Apocalipsis 8:3 y 4. Exacto. Y nos muestran que este incienso es una imagen poderosísima de la oración continua. La oración subiendo como ese humo. Así es. Representa una comunicación constante e ininterrumpida que asciende hacia lo divino. A diferencia de un sacrificio, que resuelve un acto específico, el incienso es relación permanente. Es una imagen preciosa. Pero siguiendo el orden del capítulo, pasamos de este ambiente de oración y aromas a un giro sorprendente. Hablamos de un censo. Hacer un censo poblacional, que hoy suena a estadística básica, aquí podía desencadenar una plaga mortal si no se seguían instrucciones muy específicas. Esto choca mucho con la mentalidad moderna, pero utilizando las notas de estudio podemos entender el porqué detrás de todo esto. En la antigüedad, los censos se hacían principalmente por 2 motivos, como vemos en números 1. ¿Motivos militares o para cobrar impuestos? Exactamente. O armar un ejército o recaudar dinero. Y eso generaba muchísimo orgullo en los líderes. Creaba la ilusión de autosuficiencia. Como decir, mira cuántos somos, no necesitamos a nadie. Una soberbia tremenda. Totalmente. Entonces, para evitar la plaga y el juicio divino por ese orgullo, cada persona contada, de 20 años en adelante, debía pagar algo llamado un rescate por su alma. Rescate por su alma. Es una frase muy fuerte. Y el detalle clave que nos dan las fuentes, que de verdad me fascina, es la cantidad exacta. Medio ciclo. Medio ciclo. Que la Biblia NAA traduce amablemente a unos 6 gramos de plata. Y destacar enfáticamente la regla de oro de este rescate. Ah, sí, la regla innegociable. El rico no podía pagar más, ni el pobre podía pagar menos. Nadie podía alterar esa cantidad. Y fíjate por qué importa esto. Esto es una lección profundísima sobre la igualdad humana. Es el gran ecualizador de esta sociedad antigua. Exacto. Ante lo divino, el valor de cada alma humana es exactamente el mismo. El rico no puede comprar más protección divina con toda su riqueza. Y el pobre no vale menos por no tener recursos. Ante lo sagrado, todos cuestan lo mismo. Y esto les enseñaba que la preservación de la nación dependía totalmente de Dios, no de su fuerza militar o financiera. Y además, este dinero financiaba el servicio de la tienda de reunión. Me parece una forma muy práctica de involucrar a todos por igual. Todos tenían participación literal. Bueno, y pasando al siguiente elemento de esta inmersión profunda, volvemos a salir al patio. Las fuentes describen una vasija o lavatorio de bronce. Con su base también de bronce. Sí, situada entre la tienda de reunión y el altar de bronce. Estaba llena de agua. Parecería algo muy simple, pero las consecuencias de este lavatorio eran, literal, de vida o muerte. Es muy serio este pasaje. El mandato para Aarón y sus hijos era lavarse las manos y los pies obligatoriamente antes de entrar a la tienda o acercarse al altar para ministrar. Y el texto dice explícitamente que si no lo hacían, morían. Lávense para que no mueran. Fuerte. Y al analizar esto a profundidad, nos hace reflexionar sobre la seriedad de la pureza. Acercarse a la divinidad no era un acto casual o una rutina de higiene. Estaba en el medio del desierto, me imagino la suciedad, el polvo. Sí, claro. Caminar en sandalias todo el día. Pero el lavado requería una purificación, tanto física como espiritual. Esto subraya la inmensa brecha entre lo profano, el polvo del mundo exterior, y lo sagrado. No podías llevar la suciedad del día a día a la presencia divina. Exactamente. Y esa transición nos lleva a la última sección, que es, supersensorial, aromas de exclusividad. Empezando por la receta antigua del aceite de la Santa Unción. Las medidas son impresionantes. Son una locura total. La fuente NAA nos lista las conversiones y, atención a esto. 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y otros 6 kilos de casia. Todo ese volumen masivo de especias mezclado con tan solo 3 litros de aceite de oliva. 3 litros de aceite para 18 kilos de ingredientes. Era una pasta súper espesa.
y riquísima. Pero lo más fascinante es la geografía de este perfume, como señalan las notas de la Biblia Holman, porque estos ingredientes revelan que procedían de muy lejos y eran carísimos. No crecían ahí a la vuelta en el Sinaí. Para nada. La mirra venía de Arabia y Etiopía, la canela de árboles en Ceilán, lo que hoy es Sri Lanka, y de Malasia. Lograr juntar eso requería rutas comerciales internacionales y conocimientos especializados de perfumería. Y muchísimo dinero para costear todo eso. Pero además del aceite, tenemos la receta del incienso sagrado. Las fuentes mencionan estoraque, que es una resina de árbol. También hablan de onica, que las notas sugieren que posiblemente venía de un molusco marino. Sí, del caparazón de ciertos caracoles marinos que al quemarse fijaban el olor. Fascinante. Y el gálbano, extraído de una planta de Afganistán y Persia. Todo mezclado con incienso puro y sazonado con sal. Pero aquí viene la ley de propiedad intelectual antigua. La prohibición más severa. Cualquiera que hiciera una réplica de este aceite o de este incienso para uso personal, o simplemente para disfrutar de su olor en su tienda, sería cortado de su pueblo. Eliminado, exiliado o algo peor. Y esto tiene una conexión final muy profunda. Estos aromas no eran creados para oler bien y ya. Eran para consagrar. Eran exclusivos para lo sagrado. Totalmente. Todo lo que el aceite tocaba, el tabernáculo, el arca, los altares, los sacerdotes, se volvía santísimo. La exclusividad total es la esencia de la santidad aquí. Es algo reservado única y exclusivamente para lo divino, no es para consumo humano. Es una maravilla ver cómo se entrelaza todo. Para hacer un resumen rápido de los descubrimientos de hoy en nuestro análisis a fondo. Vimos la oración constante simbolizada en el oro y ese incienso perpetuo. Analizamos la igualdad radical de todas las personas frente al censo con esos 6 gramos de plata. También vimos la seriedad absoluta de la pureza en el lavatorio de bronce. Y finalmente, esta devoción exclusiva y carísima requerida por los aromas sagrados. Es un recorrido increíble, y creo que es muy valioso invitar a la audiencia a reflexionar sobre cómo estos conceptos antiguos contrastan con nuestra vida moderna. Completamente. Vivimos en una época de información abrumadora. Casi todo es accesible, replicable y común. Lo raro ya se volvió ordinario. Y este texto antiguo nos recuerda el valor de detenernos. Nos recuerda que hay cosas que deben mantenerse sagradas y separadas. No todo debe estar a nuestra disposición inmediata. ¡Qué gran punto! Y bueno, quiero dejar un pensamiento provocativo final en el aire para que la audiencia lo medite por su cuenta. Si los antiguos dedicaban los materiales más exóticos, raros y costosos del mundo conocido de manera exclusiva a un Dios invisible, sin guardarse nada para ellos mismos, Sí. ¿cuál sería el equivalente moderno de ese nivel de dedicación profunda y exclusiva en nuestra propia vida o cultura hoy en día? Es una excelente pregunta para llevarse a casa y pensar. Definitivamente. Bueno, ha sido un verdadero placer analizar estas fuentes hoy. Nos despedimos recordando que Dios bendice a todos los oyentes.